Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Samamé y una vez más voy a hablarles sobre mi condición fibromialgia y vamos a hablar hoy sobre los pasos o se podría decir los síntomas que se fueron aumentando según el tiempo para llegar al nivel que estoy. Realmente he hecho un análisis y continúo haciéndolo, tratando de recordar episodios desde muy pequeña de dolor que quizás ahora los puedo comparar con los que tengo, ¿no? Y quizás yo lo podría decir que uno de los síntomas fuertes fue cuando me vino mi periodo. Yo sufría muchísimo, pero eran unos dolores horribles que las personas que sufren de dolores menstruales lo entienden. Pero bueno, como son dolores menstruales, uno realmente no le pone atención. ¿Por qué les menciono esto? Porque existen casos de que se les empezó a presentar la fibromialgia también con estos síntomas, como también con muchos, ¿no? Pero en este caso yo digo que era algo en el cual era frecuente y era bastante doloroso, pero en fin. Después empezaron las migrañas en la época de mi adolescencia, sufría de muchas migrañas, sufría de dolores de cabeza y así, bueno, algo que simplemente yo era una persona muy sensible a los olores, era extremadamente sensible a los olores hasta el día de hoy. Me provocaban pues mareos, náuseas, cosas, ¿no? Pero en fin, el primer síntoma que yo les puedo decir que realmente para mí fue así súper diferente fue cuando salí embarazada de mi primer hijo, hace 16 años. El doctor me dijo de que tenía un problema en el cervix y a los 3 meses yo ya no podía caminar. Tenía que hacer prácticamente cama. Caminaba 5 minutos y el dolor era insoportable. Pero lo que yo me empecé a dar cuenta de que el dolor ya no era en la parte baja, era en la parte de mis caderas. Y la respuesta al ginecólogo siempre era de que era normal porque el cuerpo se estaba sufriendo un cambio y las caderas se tenían que abrir y todo el proceso que una mujer embarazada tiene. Entonces obviamente tenía lógica, yo no insistía, pero en las noches eran unos dolores espantosos, o sea, yo no te estoy hablando del momento 8, 9 mes, cuando ya realmente sentimos los dolores. Yo te hablo de que yo sentía esos dolores desde el mes 2, mes 3, o sea, durante todo el embarazo. Pero, bueno, nació el bebé. Después que nació el bebé, empezaron a aumentar otros síntomas como el cansancio, que la respuesta, siempre habría respuesta para todo. Cuando una es mamá, no duerme, entonces necesita siempre descansar y que es por eso, ¿no? Que sí, también continúa con la lógica, ¿no? Cuando salía a pasear con mi hijito, por ejemplo, en verano, aquí en Canadá, los 4 estaciones son extremadamente intensas, o sea, el calor, frío, ¿no? Lo que yo notaba era de que me mareaba, sentía como un peso en la cabeza, así una presión tan fuerte que me costaba caminar, hasta me costaba respirar. Yo estaba súper delgada, ni siquiera para decir de que, no sé, pues no hacía ejercicios, no lo sé. Pero el doctor siempre decía de que, bueno, que algunas personas son más sensibles y que, bueno, por las vitaminas, continuaba con mis vitaminas maternas y todo. Pero esos síntomas eran muy raros porque me tumbaban al sofá, me acuerdo, ¿no? Que yo no, en verdad no podía ni moverme, ¿no? Cuando el bebé se dormía yo aprovechaba, pero no era que me podía dormir inmediatamente, ¿no? Era un malestar en el cuerpo, como cuando te está dando el flu, tienes una infección, ¿no? Y te da por todos lados y lo sentía como una infección en todo el cuerpo. Pero no tenía fiebre, solamente eran los síntomas. En fin, eso pasaba algunos días, ¿no? Eso no pasaba siempre, ¿no? Eso no me está quitando los dolores, que continuaba con los dolores ya de caderas, continuaba con mis dolores de cabeza, o sea, todo iba sumando. Ningún síntoma se me ha desaparecido hasta el día de hoy, solo han ido sumando. Pero se alternan los dolores. Depende que también estoy trabajando esa parte en descubrir qué es lo que me duele, cuándo sucede algo, ¿no? Porque como ustedes saben, la fibromialgia sí tiene que ver mucho con la parte neurológica, emocional y hormonal. Bueno, son muchos factores, ¿no? Continuando, pasado el tiempo y a los 3 años salí embarazada de mi segundo bebé. El doctor me dijo que el bebé estaba perfectamente, el cervix, y no había ningún problema, no habría riesgo de pérdida del bebé.
Entonces todo estuvo perfecto. Pero los dolores continuaban, o sea, ya no eran solo las caderas, eran también en la parte de los muslos, las piernas, las rodillas. Yo sentía que como que se me hincharan y me iban a reventar. Y yo le decía al doctor, y él me decía que no había ningún problema, todo estaba perfecto, en todos los exámenes, todo lo que está, el BDI estaba muy bien. Yo, la verdad es que como siempre la respuesta era esa, mejor yo no decía nada, porque si el doctor no te da una respuesta, ¿qué voy a decir yo, no? Grave error, que a ese punto voy a llegar después. Los dolores seguían y le dije al doctor que yo necesitaba algo. Porque las náuseas y los mareos eran algo que no me había pasado con el primer bebé, fueron espantosos. Yo no podía ni siquiera pararme porque se me nublaba la mente. Tuve que tomar medicina para controlar eso. Pero con los dolores de las piernas que me daban en las noches, porque era un dolor horrible, yo le pedí al doctor que me diera algo, porque en verdad no era ya la cadera, no era ya como un dolor menstrual, era un dolor diferente, era un dolor que no me dejaba dormir. Y me dijo que bueno, podía tomar la medicina, me dio la medicina que me empezó a ayudar y que, bueno, llegué a dar a luz. Cuando di a luz hubo una pequeña negligencia en el hospital con mi inyección que me pusieron para dar a luz. Tocaron un nervio de la columna y al tocarlo estuve en rehabilitación para poder caminar bien como 6 meses. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora que me pongo a pensar, no sé si tenga que ver con la fibromialgia o realmente, bueno, se cometió el error. Pero la cosa es que definitivamente sí me afectó, porque al ser un paciente de fibromialgia, recordemos de que todo lo que nos pasa a nosotros son 7 veces más poderoso en dolor comparado con una persona que sufre el mismo episodio. Entonces, claro que para mí era mucho más doloroso, pero yo continuaba con mis terapias, fisioterapias, cortisona. Tenía un problema en el hombro que cuando viajé la última vez a mi país, a Perú, en el 2003, tuve un robo me jalaron la cartera y me dislocaron el hombro, el cual nunca lo revisé apropiadamente. Y con el tiempo el dolor era más intenso, pero había también otra respuesta, que era lo de que me habían dislocado el brazo y lo habían arreglado así nada más, pero no hubo un cuidado después del accidente. En fin, el tiempo pasaba, nació Tristan, nació mi segundo niño, y yo notaba que cada vez la debilidad en mi cuerpo era más. Yo no podía ya, la rapidez que tenía no era tanta. Cuando salía a la calle me afectaba muchísimo, se hacía muchísimo sol. Las lluvias, cuando existe una lluvia y más si es tormenta, es como que si mi cuerpo se llenara de corriente y yo ya no puedo moverme, pero literal no podía ni levantar la cabeza porque yo sentía que me daba electricidad en toda la cabeza, en el cuerpo. Con esto yo seguía informándome a mi doctor que yo sentía eso, y ya empecé a sentir como que depresión. Yo le decía, pero estoy muy triste, tengo sueños muy, muy fuertes, como nightmares, sueños de miedo, pesadillas. Y bueno, entonces el doctor lo que siempre nos decía al comienzo era, si necesitas relajarte, mucho estrés, necesitas irte de viaje, ¿no? Y yo me decía, ¿qué hice de viaje, pasear? O sea, eso no era, porque, ¿no? Pero las personas piensan de que uno exagera, hasta el mismo doctor. Y te va a pasar no solamente con tu doctor de familia, te va a pasar hasta con especialistas, las personas que estén mirando y que van a pasar este proceso. Prepárense, porque lamentablemente todavía existe mucha ignorancia, hasta en la parte médica, acerca de nuestra condición. Es por eso que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque quizás algo que me pasó a mí, ustedes puedan evitarlo o quizás puedan llevarlo de otra manera. Para este tiempo que les estoy hablando, yo continuaba, siempre estuve trabajando, nunca paré de trabajar. Yo tengo mi negocio en mi casa y aparte tengo un negocio, otro negocio. Entonces yo enfocadísima en mi negocio, enfocada en mi casa, enfocada en los niños, enfocada en todo, viviendo con dolor, pero no pudiéndome quejar. ¿Por qué? Porque la sociedad no te permite, porque cuando uno es joven, en mi caso, yo les estoy hablando que a mí me empezó esta condición a los 26 años. Y
cuando yo conocía a las personas y les contaba, oh, es que me duele el hombro, oh, me duele la espalda, ¿no? Entonces, ay, tan joven y ya quejándose de dolores. Mírame a mí, mírame a mi mamá. Y realmente era cierto, o sea, si te pones a pensar, uno pone las balanzas y sí es cierto. O sea, esas personas están súper activas y todo. Quizás si yo no hubiese dicho nada, ellos no tendrían por qué responderme algo, ¿no? Porque igual la gente no se ha dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta, hasta mucha gente recién se está dando cuenta de lo que yo tengo, porque lo estoy contando. Entonces, todas esas cosas conllevan a uno callar, ¿no? No, ¿para qué voy a hablar? O sea, si no. Y vives con dolor, aprendes a vivir con dolor. Y creo que mucho más las mujeres, y aquí ustedes me pueden entender, las que me están viendo, las que son mamás, las que tienen familia, las que están, mujeres en general. Esta enfermedad lo tiene el 92% de las mujeres. Existen casos de hombres y existen casos de niños. Nosotros tenemos la probabilidad de tener descendencia hasta 4 o 7 veces más alta la probabilidad de que nuestros hijos o nietos tengan esta condición. Ahora, ¿por qué tantas mujeres? Pues yo me pongo a pensar que tiene que ver definitivamente con el nivel de estrés que nos creamos. Nosotras también nos los creamos porque somos demasiado dedicadas, somos muy intensas cuando tenemos la familia, cuando tenemos el trabajo. Queremos hacerlo todo bien y queremos... en mi caso yo digo, no, todo tenía que ser como yo digo, bien, y mi vida era tan organizada en mi casa, en mi trabajo, en mis hijos. Entonces cuando empezaba a ocurrir esto, me desbalanceaba y yo decía, no, yo no me puedo quejar. Y lo que todo uno escucha, ¿no? Yo siempre soy una persona súper positiva. No, no te puedes quejar, tú tienes que seguir adelante, que las personas, todo está en la mente, todo está aquí, que esto, que lo otro. Pues sí, es cierto, todo está aquí, todo está acá, pero no determina lo que tú sientes realmente. O sea, cuando hay cosas que son químicas, físicas, que son biológicas, que son neurológicas, que son emocionales, hay cosas que realmente, por más seas positivo, no vas a poder controlarlo. Es por eso que se los estoy contando. Entonces, cuando los episodios ya empezaban a ser mucho, mucho más fuertes, ¿qué les estoy diciendo con esto? Me operaron el hombro porque me quejaba demasiado el hombro, dijeron que había el huesito del hombro de acá todavía no se había conectado bien y había dañado ligamentos y todo. Se pueden imaginar, había dañado ligamentos, músculos, algo que mi enfermedad ya atacaba, pero yo tenía ese problema que no fue corregido. Tuve la operación, me ayudó un poco, pero a los 3 meses los dolores seguían. Y el otro hombro también. Entonces decía, no, vamos a volver a hacer la operación. Y también de pasada de una vez operamos el otro hombro. Y dije, no puede ser, o sea, porque no me pueden estar operando cada parte. Entonces también las manos, también las rodillas, también los tobillos. Tendrían que operarme la espalda, que también me llegaron a ver eso. Tengo movido unos 3 discos en la columna, en la parte baja. También ahí en esa parte nos afecta la fibromialgia. Por eso es que sufro de las piernas más, porque mi parte de la columna está dañada. Aparte de lo que yo ya tengo una consecuencia en la columna. Entonces, eso sí yo no he aceptado. Mi esposo tampoco, no queremos una operación a la columna, ni mi doctor de familia que me conoce quiere que lo tenga, porque eso ya es un tema bastante delicado, ¿no? Y tampoco no hay seguridad en que vaya a salir todo bien. Así que descartado por el momento. Después continuaron con dolores del estómago, gastritis, pero unos dolores rarísimos, hasta que llegué al hospital con un dolor de estómago cuando fui al baño. Pero era un dolor como cuando uno va a dar a luz, nivel 10, que ya estás en 10, dilatando 10 por delante y por atrás, imagínense. Era una cosa espantosa, o sea, que yo decía, Dios mío, ahora sí ya no, esto no, porque no se podía ni respirar. Ustedes saben que cuando estamos con las contracciones no se respira. Era el dolor que tenía y cuando tengo mis crisis, que no puedo ni respirar. Pero después es otro proceso que ya uno aprende a respirar, ¿right? Entonces, cuando me llevaron al hospital, no encontraban nada. Mi esposo dijo, no, esto no puede ser, es que no puede ser que no encuentren nada. Y que las cosas pasaban los años, pasaban los meses y yo caía y recaía de diferentes formas. Como no encontraron nada, dijeron que me iban a remover el apéndice. ¿Por qué? Porque de repente hay algo que por más que intentan verlo con tomografías y con todo lo que usaban, porque casi usan de todo, gracias a Dios,
no encontraba nada, pero diciendo que de repente al remover el apéndice podrían encontrar algo que no los deja ver, ¿no? Me quitaron el apéndice, no pasó nada. En fin, después de eso, los dolores continuaban. Un día, habrá pasado unos meses y también yo ya estaba con dolores, me sentía con el cuerpo mal, pero yo nunca dejé de trabajar, siempre trabajaba. Que ahora yo digo que sí fue un error en el sentido de salud, porque realmente debemos escuchar nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo nos dice, échate, descansa, recuéstate, tómate un día libre o haz, ¿no? Está el papá para cuidar a los niños y todo. Pero no, yo insistía. Y hasta que las cosas se iban empeorando, pero no me hacían caso los doctores. Las personas lo que te dicen es, ya no, bueno, ya esto, todo te pasa a ti. O sea, cosas así que suceden, ¿no? Que te van a ir pasando en el camino, que también duelen, ¿no? Entonces, con más razón uno no se atreve a hablar. Entonces, ¿qué pasó? Me dio un dolor en la cabeza, fue un estallido, fue como una bomba, así como yo me senté y mi cabeza explotó. Yo pensé que mi cabeza había explotado porque fue algo así, ¡pum!, que mis oídos se reventaron, todo fue horrible y yo no dejaba de gritar. Ahí sí yo gritaba y gritaba, mi cabeza, no podía. Yo me agarraba así la cabeza porque yo sentía que si yo no me la agarraba, mi cabeza se iba al suelo. Era una cosa horrible. Mi esposo agarró, gracias a Dios mis papás estaban aquí. Mis papás vienen casi seguido todos los años y mucho más cuando ya se descubrió la condición, vienen todos los años. Entonces, cuando llegamos al hospital, me atendieron inmediatamente porque mi esposo puso una presión muy fuerte, porque tú sabes que cuando llegas al hospital, pues obviamente todas las personas que están en emergencia necesitan atención, pero en este caso como era la cabeza, y si en la cabeza si no se trabaja, si ocurre algún derrame o algo, si no se trabaja rápido, realmente puede ser mortal. Entonces, llegamos al hospital, me hicieron los exámenes y no encontraron nada. Solo encontraron una pequeña inflamación, pero nada de pelea. Si yo no me hubiese demorado tanto, quizás si hubiese sido más valiente en enfrentar y afrontar lo que venía, al decir, sí es cierto lo que tengo, yo no estoy mintiendo, insistir en que sí era un dolor y que seguía más y más y más y más, no hubiese llegado a este punto. Tengo el nivel más severo cuando ya no, médicamente ya no pueden hacer nada. Ando en silla de ruedas cuando salgo a lugares largos de caminar. Te puedo caminar, por ejemplo, en el supermercado, pero para salir yo sé que ya voy a salir mucho más lento al caminar, y si me atrevo a caminar un poco más, ya tendría que usar la silla de ruedas o soy un caminador. Eso no ocurre siempre, pero por lo general es lo que es mi estilo de vida, ¿no? Entonces a lo que voy es, si están a tiempo, por favor chequéense, vayan, háblenlo. Siempre va a haber alguien que les va a creer. Siempre va a haber un ángel en el camino que les va a decir, ok, sí, ¿sabes qué? Sí te creo, vamos a hacer este examen, ¿no? Entonces, a mí mi fe fue la que me tiene hasta el día de hoy parada. Todos tenemos una razón siempre para poder salir adelante. Así que espero que a ustedes no les pase lo que me pasó a mí. Y si están en el mismo camino que yo, pues chicos, hay que seguir, porque recuerden, mientras estemos respirando, tenemos todavía un propósito para poder seguir luchando y seguir creyendo de que esto lo podemos controlar y quién sabe, algún día puede acabar. El día de hoy no existe cura, pero para Dios no hay imposibles, así que no perdamos la fe. ¿Okay? Bueno, espero que les haya gustado, espero haberlos ayudado en algo. Si conocen a alguien o tienen a alguien que quizás ustedes puedan compartirle este video y que les pueda ayudar de alguna forma, por favor compártenselo. Pongan sus mensajes si ustedes conocen a alguien con fibromialgia o si ustedes los tienen y tienen alguna experiencia que me puedan contar y también colaborarme a mí, por favor escríbanme aquí abajo y la verdad se los voy a agradecer muchísimo. Pónganle like, activen la campanita para seguirme, para poder estar atentos a los videos que voy a poner. Y también, si gustan, pueden ir a ver mi Facebook e Instagram, donde ya hablo sobre mi parte del trabajo, que es tutoriales de belleza, el cuidado de la piel. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.